¿Cómo están? Bueno, eh, este video lo hago rápidamente porque ya muy constantemente me han estado mandando preguntas de cómo conectar equipo. Y bueno, ya hicimos ahí un video tutorial pequeñito de cómo conectar, pero creo que sí es importante eh, dar una explicación un poquito más a profundidad, eh, porque sí me doy cuenta que a veces no solo es agarrar y conectar. ¿Por qué? Porque cada sistema electrónico, ya sea analógico o digital, pues maneja diferentes parámetros. Parecería que cada compañía, cada micrófono hace las cosas a su gusto y está bien, ¿no? Porque, digo, al final de cuentas un componente electrónico, que es lo que le da el sonido o la peculiaridad de ese producto, pues tiene que ser obviamente diferente a otro. Entonces, pues cambia a veces los parámetros, pero dentro de eso se ha buscado estandarizar, ¿no? Eh, Me preguntan mucho que si tienen un sistema, cómo lo conectan digo, vamos a empezar con la parte básica. Entonces hice, con este programita hice este diagramita donde empezamos desde la parte de preamplificación, pasamos por un compresor, un ecualizador, llegamos a una interfaz, llega a la computadora recibe los datos, hace lo que tenga que hacer con los datos, los graba, no sé, le mete alguna edición, un efecto, lo que sea, lo regresa a la interfaz y la interfaz por nuestra salida, en este caso lo estoy mandando a un cross. Ese cross manda a tres preamplificadores, que es uno para bajos, uno para medio y uno para conectar, y uno para, bueno, que cancelar, y uno para los agudos, ¿no? Esto es una aplicación muy sencilla para, digo, puede funcionar para un estudio, puede funcionar para algo en vivo, y, y pues al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Pues aquí algunos datos importantes que es importante checarlos, así. Me quisiera poner a explicar lo que es, cómo es un compro, un ecualizador, pero creo que eso ya lo damos por básico. Aquí más bien lo que nos interesa es cómo conectarlo y cómo sacar el máximo aprovechamiento de nuestros productos, ¿no? De nuestros eh, fierrillos que tengamos por ahí, ¿no? Eh, de entrada, normalmente todo lo que venga eh, a nuestro sistema, pues se necesita preamplificar, ¿no? Eh, nuestros preamplificadores, normalmente todas las marcas, intentan estar a 600 ohms de impedancia. Eso es un valor nominal bastante interesante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la impedancia de nuestras entradas y nuestras salidas, cambia totalmente nuestra referencia en voltajes, o más bien en este caso en milivolts o miliwatts, cambia totalmente. Estamos hablando de que normalmente la forma de medir el proceso analógico es en dBu, y estamos hablando de que a 600 ohms de impedancia, a un miliwatt, nuestro valor nominal en voltaje debería ser 0.7, que es un valor ahí bastante conocido, y con un valor RMS si no más me acuerdo, debe ser... Uh, no me acuerdo. Hijo, es que son bastantes valorcillos, pero a ver, no pasa nada. Al final de cuentas, no somos, no tenemos por qué saberlo todo, dicen por ahí, ¿no? A ver, por aquí tenía una tablita, ok, y se los voy a mostrar. Digo, es una tabla que todo el mundo conoce. Miren, por ejemplo, aquí está. La tabla que tenemos aquí en Wikipedia, ¿no? Esta tablita creo que es la que nos ayudaría. Estos valores obviamente nominales, dependiendo de qué es lo que conectamos, es lo que nos refleja. Y bueno, aquí tenemos el dBus, que un valor de RMS de 1.5, o sea, en un valor de una senoidal a 1.5, a 600 ohms de impedancia, es normalmente como los preamplificadores funcionan, normalmente.
Obviamente tienen otros valores nominales, ¿no? Podemos cambiar de 600, 800, 1000, 1200, o sea, dependiendo de lo que queramos conectar, pero hagamos el supuesto de que estamos trabajando con un producto como de audio profesional que está estandarizado y que se maneja a los 600. De hecho, si pueden ver los Focusrite, los ISA, bueno, voy a buscar una imagen. No me quiero ver tan técnico, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Focusrite, los, los ISA, que es un amplificador muy conocido de Focusrite. Vamos a ver si tenemos aquí una imagencilla. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero una grandota. Ah, creo que esta padre. Vamos a ver. Oh, caray. Aguanten, es que luego esto se me pone medio. Y vamos a ver. Y está medio roñoso, yo sé por qué, pero. Vista previa. Imagen. Digo, solo quiero mostrarles así de un producto de. Uno de gama alta. Como si viene listo para diferentes eh, impedancias de entrada. De salida ya las tiene, ya está ajustado, pero de entrada, a ver, voy a poner aquí, no sé si se vea, pero por ejemplo aquí tiene línea, ISA y otros tantos, ¿no? Bueno, cada uno de estos, eh, lo único que hace es cambiar la impedancia, nuestra impedancia de entrada, y asignamos si va a ser una entrada de línea o no. Eh, En este caso no nos viene de cuánto es, pero según yo, el ISA, el tan conocido ISA de Focusrite son 600 ohms. Podríamos checar el manual, pero bueno, no me quiero meter tanto tiempo en eso. Pero ese es el valor que yo recuerdo. Ese ISA es a 600 ohms. Bueno, eso es importante que lo comente porque dependiendo de lo que conectemos, pues tiene que cambiar la forma en que usamos nuestro amplificador. Si conectamos una entrada que sea a 600 ohms de impedancia, pues ya lo hicimos, ¿no? Si conectamos algo que está a 800, 900, lo que sea, pues tendremos que adaptar nuestro amplificador a que sea esa entrada. Los que son de gama baja y gama media no tienen un selector de impedancia, ya es como que la misma y no pasa nada. O sea, sí tenemos algún poquito de pérdida o de ganancia por ahí, pero digo, al final de cuentas es algo que podemos calibrar, ¿no? Por eso es importante hablar de ese punto de forma muy rápida, ¿no? Eh, Nuestro planificador normalmente va a tener diferentes botoncitos o diferentes selectores y entre ellos, si tenemos un Focusrite ISA, pues va a tener el de impedancia, pero los más normales que vamos a encontrar siempre es un pad de menos 20 dB, que en este caso ya sobreentendemos que son dBus, o sea, ya nos queda como de entendimiento, o dBB, que es de voltaje, podríamos checar en el manual de nuestro amplificador si está, qué valor nos está dando, ¿no? Pero supongamos que en este caso son dBus, ¿no? Tenemos un high pass o un eh, low pass, bueno, más bien así como un low cut. No sé por qué en este caso le puse LP, debería ser LCD, que es un corte en bajos, o conocido como eh, un filtro pasa altas, ¿no? Y corta en los bajos. Entonces, este lo que hace es que uno lo presiona y hace un corte normalmente como por los 150. También hay unos que se pueden modificar, pero es como por 150. Hertz hace un corte para que todo ese ruido de bajos no entre. Y normalmente se usa mucho para las voces, ¿no? Y digo, como son ondas que a veces quedan estacionarias, pues son muy grandes, también se usa como para no tener algún tipo de feedback, ¿no? En el cuarto. Entonces se puede hacer un corte y nos ayuda bastante en nuestra aplicación. Digo, si estamos grabando algo que necesitamos el golpe bajo, pues no se le pone, ¿no? Pues digo, sería tonto cortarle lo que queremos grabar. Pero normalmente siempre vamos a querer grabar de 150 para arriba.
Tenemos un botón que es el más 48, más bien conocido como el Phantom Power, que lo que hace es que a la entrada Canon le manda eh, energía de 48 volts, y con esos 48 volts puede prender un micrófono de condensador. Tenemos normalmente siempre un botón que cambia la fase de nuestra entrada, y normalmente es con este simbolito, con una diagonal. Eso quiere decir que está invirtiendo la fase. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos dos, tres micrófonos juntos y a lo mejor las señales se están anulando, y podemos cambiar la fase de alguno de ellos para que no se anule la señal. Entonces también es muy importante ese botón dentro de un preamplificador. Esos son como que los botones que siempre se va a conocer dentro de un pre. Y bueno, aquí vamos a la parte interesante. Hay no un pleito, pero hay, y digo, voy a agarrar un preamplificador esto chiquito que tengo aquí, un MiG 200 de Ranger. Eh, Hay toda una, pues no sé, es como, hay gente que le gusta una cosa, otra gente que a otra le gusta otra cosa, y los dos tienen pues razón en lo que explican, ¿no? O sea, todos tienen un razonamiento del por qué funciona, y al final de cuentas yo lo que les diría es, pues, conecten como quieran, siempre y cuando respeten no solo sus valores nominales, ¿no? De entrada. Y a continuación les voy a platicar por qué. Normalmente todos los preamplificadores, digo, como este que les estaba explicando, pues tienen sus botoncitos, el padcito, el Phantom Power, el corte en bajos y el inversor. Nuestra entrada y nuestra salida, ¿no? Pero bueno, vamos a la parte que nos interesa, que son las conexiones. Normalmente en las conexiones tenemos en lo que son entradas Canon, entrada de plug de un cuarto, salida de un cuarto y salida Canon. Normalmente todos los preamplificadores tienen este tipo de salidas. Hay otros que, bueno, tienen salidas ADAT que ya son digitales, pero estamos hablando de que normalmente siempre vamos a tener estas salidas, ¿no? ¿Por qué usar esta? ¿O por qué usar esta? ¿O por qué usar esta o esta, no? ¿Por qué? Bueno, si estamos conectando un micrófono, lo mejor de entrada es que sea por cable Canon. Si es dinámico, obviamente no estamos en Phantom Power, entonces no necesitamos las tres puntas, ¿no? Pensando en eso. Si fuera un condensador, a fuerza necesitamos una tierra, un más 48 y un menos 48 para prenderlo. Entonces necesitamos de las tres conectores, ¿no? De nuestra entrada. Entonces solo podríamos usar un micrófono de condensador con Phantom Power si lo conectáramos a través del Canon, o que conectáramos a través de línea, pero con tres, que tuviera los tres conectores, ¿no? Que no fuera solo tierra y señal, sino que tuviera los tres. Es muy raro que sea por línea, pero digo, también en los Patch Bay, digo, un Patch Bay es conector de línea, o un Bantam, y se puede conectar sin problemas. Pero la idea es que se use normalmente este, ¿no? Es lo que estamos acostumbrados. Ahora, ¿yo por qué decía que hay todo un pleito, ¿no? Hay gente que usa este y de aquí empieza su cadenita por Canon y termina su cadena por Canon, y así se sigue consecutivamente conectando las demás cosas, no todo por Canon, 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 Canon. Entonces entra, sale todo por Canon. Y hay otras personas que solo usan la entrada de micrófono para un condensador o para un micrófono, y de ahí todo lo empiezan a usar en línea. Bueno, ¿por qué? Ahí va la explicación. Cuando uno usa cables balanceados, obviamente el ruido electrónico de los sistemas que tenemos cercanos al celular, la fuente de poder, el bulbo, lo que sea, eh, ese ruido se va a eliminar de nuestra señal. Entonces no va a llegar una señal íntegra sin ese tipo de ruido. Pero hay un pequeño detallito que suena mágico el balanceado, pero por el cual hay mucha gente que no les gusta, y es esto. Cuando uno usa un cable balanceado, a fuerzas necesitas pasar por un transformador para poder aterrizar tu señal y poder tener así que una línea de referencia con el cual luego, cuando sumes y restes tus señales, vas a eliminar todo el ruido. El pasar por ese transformador o por ese sistema electrónico obviamente va a perder o va a ganar señal.
Sí quitamos el ruido externo, pero una vez haciendo la conversión va a haber un cambio en nuestro audio. Recuerden que el sonido es la vibración y el audio ya es lo que está pasando como volts, ¿no? Como milivolts por los cables. Va a haber un cambio. Muchas personas que prefieren tener el ruido electrónico de los sistemas así que tenemos, o sea, como digo, el regulador, la fuente, el ruido, pero que la señal sea íntegra, a convertirlo a balanceado y que la señal no sea íntegra. Al final de cuentas, pensemos un poquito. Si nosotros ponemos todos nuestros fierritos y bueno, regresemos a esta diagramita, si nosotros ponemos nuestros fierritos que sea así, un preamplificador, un compresor, un ecualizador y está en un rack uno tras otro, pues al final de cuentas los cablecitos que vamos a usar, sean Canon o sean de plug, pues a lo mucho van a ser de 10, 15 centímetros. Entonces, en esa cantidad de cable, realmente cuánto ruido podríamos estar capturando. Digo, si fuera un cable que va de aquí hasta aquí, que pasa por todo el estudio, pues bueno, corremos el riesgo de que agarre todo el ruido de todos lados. Pero al final de cuentas son cables pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Al final de cuentas, el proceso interno del amplificador, del compresor, del ecualizador, todos son procesos no balanceados. Entonces, si la señal entra por balanceado, va a haber un transformador o un sistema electrónico que lo pase desbalanceado, haga el proceso que tenga que hacer así que el compresor, el ecualizador, va a hacer todo su proceso y cuando lo regresemos, otra vez lo va a tener que balancear o desbalancear. Entonces, por cada, por cada dispositivo que conectemos, vamos a tener, si vamos por balanceado, vamos a tener dos conversiones por cada uno por entrada y otro por salida. Entonces, si tenemos en el caso común un preamplificador, un compresor y un ecualizador, ya estamos hablando de seis conversiones. Hay muchos de gente de audio que dicen, no, eso es muchísimo, no voy a arriesgar la integridad de mi señal por tantas conversiones cuando el espacio de captura de ruido electrónico es bastante pequeño, entonces prefieren irse por línea. ¿Cuál es mi recomendación? Si tienen un rack, compren cables de muy buena calidad y conecten todo de línea, todo, así todo por cables de plug, de línea, o sea, o cable desbalanceado. Si van a tener sus componentes muy alejados, o sea, aquí el planificador y hasta el otro lado el ecualizador y hasta el otro lado el compresor, balanceenlo. ¿Por qué? Porque los cables van a ser muy largos, entonces puede que sí se meta mucho ruido. Ahora, regresemos a eso, es el qué tipo de cable utilizar y por qué. O sea, balanceado, desbalanceado, el por qué. Y ahora vamos en una línea normal de lo que pasaría en vivo en un estudio, ¿no? Empezamos otra vez con el preamplificador. Sale nuestra señal del preamplificador, o sea, ya conectamos una guitarra, un micrófono, lo que sea, amplificamos. De ahí conectamos, a mí me gusta siempre conectar primero un compresor. ¿Por qué? Porque cuando yo conecto un compresor, cuando tenga picos, pues al menos puede tener así como el chance de que no me esté saturando mi señal. Entonces pongo un compresorcito y aseguro que mi señal siempre va a estar como a un mismo nivel de dinámica. En las voces, a mí yo soy de los que me gusta grabar con compresor. Hay gente que no le gusta grabar con compresor, graban la señal y luego la comprimen para tener una voz limpia de referencia. A mí me gusta trabajar con compresor, eso también es al gusto. ¿Y por qué luego poner el ecualizador? Es casi obvio para mí, ¿no? Y obvio yo creo que también para cualquiera que usa un compresor. Cuando uno usa un compresor, normalmente las frecuencias graves, que son muchísimo más grandes que las agudas, tienden a echar a andar el compresor más rápido y eso hace que se opaquen las frecuencias agudas. Entonces, normalmente usando un compresor lo que vamos a lograr es que las agudas se opaque o que el sonido se haga un poquito más seco, más opacado. Por eso me gusta después de eso poner un ecualizador, porque podemos, lo que perdimos de frecuencias o en dinámica, pues podemos regresarlo con el ecualizador, ¿no? Darle una ecualizadita en agudos para que recuperemos el brillo o el agudo de nuestro audio. Entonces a mí me gusta mucho poner esta línea, ¿no? Pueden cambiarlo, inténtenlo, lo que más les guste el sonido que les da, pues adelante, o sea, eso
Eso ya es al gusto personal. A mí me gusta esta línea que es preamplificador, compresor y ecualizador. Y todo lo conecto yo, solo el micrófono por balanceado, por lo del Phantom Power, y todo lo demás lo conecto desbalanceado, para no estar generando conversiones de balanceado a no balanceado y no tener como ese problema. Que la verdad, yo sinceramente nunca he notado un cambio así que diga, hoy cambió muchísimo por balanceado. O sea, la verdad nunca he notado eso, pero digo, al final de cuentas, como electrónico, sé que los números dicen que sí pasa algo, entonces hay que creerlo, ¿no? Eh, una vez que conectamos esto, sí, normalmente lo que hacemos es que mandamos esto a una interfaz por si queremos grabar nuestro sonido, o por si estamos en vivo, queremos grabar lo que esté pasando en el escenario. Entonces, la idea es meter una interfaz, que esa interfaz va a venir a una computadora, y también aquí pongo unos valores de referencia. Cuando nosotros mandamos ya nuestro audio de analógico a digital, pues hay una conversión entre lo que tenemos como millivolts y lo que tenemos acá como bits, ¿no? Así de información. Eh, la referencia normal y lo que yo hago para calibrar el sistema, al menos en la parte de entrada, es que, eh, por ejemplo, les voy a poner un voltmetro de Pro Tools, ¿no? Aquí lo tenemos. Yo sé que está chiquito, pero bueno, aquí se los explico. Este voltmetro de Pro Tools, si nos podemos dar cuenta, tenemos por un lado un fader que se puede manipular de, de cero, que no está haciendo absolutamente nada la señal. Podemos disminuir la señal o aumentarla en 12 decibeles. Eso es lo que podemos hacer con este fader, ¿no? Y normalmente con cualquier fader, cualquier consola, tenemos una subida de ganancia. Normalmente son 12 decibeles, 18 decibeles, y podemos atenuar la señal hasta infinito, hasta donde ya no se escuche, ya no entre la señal. Pero si se dan cuenta, Pro Tools inteligentemente, y digo, no he checado en otros sistemas como Cubase, pero supongo que también lo tienen, Pro Tools inteligentemente coloca junto al voltmetro, junto al medidor, esta señal. Esta señal que en cero ya es el pico y va disminuyendo negativo, digo, automáticamente viendo cero y hacia abajo negativos, uno se da cuenta que esos valores son dBFS, o son decibeles en rango completo, que es un rango digital, ¿no? Que va de 0 o de 1 hasta los 24 bits que tenemos de espacio de palabras en nuestro sistema digital, ¿no? Es como nuestro rango dinámico. Por eso, obviamente, mientras más bits, pues más rango dinámico tenemos. De 16 a 24 podemos pasar a 32, punto flotante, y tenemos rangos dinámicos increíblemente grandes. Pero bueno, pensemos aquí que en 24 bits, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Bueno, ¿cómo calibro yo mi sistema? Yo pondría a mi entrada del preamplificador, pondría una señal que me genere 10 dBus, una senoidal obviamente a 1 kHz, o sea, una onda senoidal 1 kHz, lo meto a mi preamplificador le doy ganancia a 0, compresor a 0, ecualizador a 0, y checo cuánto me está entrando a mi computadora. O sea, cuánto me está llegando a interfaz y checo en computadora cuánto me está llegando. Yo debería, para que el sistema esté calibrado y donde yo siento que funciona, porque también hay una dependencia totalmente, o sea, aquí hay muchos que dicen, no, es que menos 12 dBFS corresponde a tantos dBUs o tantos dBUs acá y se calibra. Tengan mucho cuidado con eso. Son tablas que corresponden a sus cálculos, pero son tablas mentirosas. ¿Por qué? Porque regresamos al problema de las impedancias. No es lo mismo 10 dBUs a 600 ohms de impedancia que 10 dBUs a 800, a 900. Si cambia la impedancia, cambia la referencia. Entonces, aguas. Porque luego muchos ya creen que agarran su sistema, lo calibran y listo, ¿no? En este caso, en específico, estamos hablando de 600 ohms, y eso es lo que nos funciona para estos valores de digitales y estos valores en analógico en dBus. Ahora,
no se resignen a que digan, chin, es que pues si no se hace el cálculo ya valió. Yo les puedo decir ya con la práctica que normalmente todos los sistemas son a 600 ohms, casi todos, o están por ese rango, están entre 350, 500, 700, o sea, andan como por ese rango. Entonces, digo, tampoco, sí, clávense, o sea, si les gusta esto, clávense, métanse, busquen las fórmulas, clávense un poquito, chequen bien su sistema, pero si no, hagan esto. Normalmente todas las interfaces de sonido, normalmente todas, en su salida a máximo son 10 dBus, normalmente. Y es normalmente como a 450 eh, en impedancia. Entonces, más o menos, normalmente lo que nos puede funcionar es que metamos nuestra señal senoidal a 1 kHz, le metamos máxima ganancia a nuestra salida, a nuestra interfaz, o busquemos, si tenemos un medidor que nos diga cuántos dBus podemos sacar, bueno, le metemos los 10 dBus, lo mandamos a nuestro sistema, ponemos preamplificador a cero, compresor a cero, ecualizador a cero, y checamos en nuestra interfaz o nuestro sistema, digo poniendo con Pro Tools, pero igual la interfaz que yo manejo también tiene sus entradas y también viene dadas, ¿no? Y estos números, si nos damos cuenta, viene de cero hacia abajo, entonces también viene en digital. Entonces podremos checar que nuestra señal esté llegando por menos 12, entre 10 menos 12, y eso nos está calibrando nuestro sistema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros mandamos eso y no nos llega esa cantidad a nuestro bowmetro? Bueno, pues aquí es donde ya podemos con el amplificador dar un poquito más de ganancia, y normalmente la cadena sería realmente darle ganancia al último paso, en este caso al ecualizador. O sea, yo podría poner mi preamplificador donde yo vea que mis bowmetros están funcionando, que tenga mi señal obviamente por amarillito, siempre guíense por amarillito, si es lo mejorcito, que esté por el medio, que esté por el medio, que esté por el medio, y ya aquí al hacer el ecualizador le meto un poquito de ganancia hasta llegar a resolver lo que se necesita para hacer un parámetro nominal en mi sistema de grabación. O si no, puedo, digo, si solo tengo conectado el preamplificador, pues le subo al preamplificador la ganancia hasta que llegue a los menos 12 con mi señal de 1 kHz a los 10 dBus. Esto en este caso, ¿no? Ahora, ya hablamos, digo, espero no llenarnos de información, ya hablamos rápidamente de un preamplificador, cuáles son los parámetros de un preamplificador, cómo conectar por línea o conectar balanceado o desbalanceado, ya sea línea o por Canon, por qué utilizar el preamplificador, el compresor y el ecualizador, o sea, yo ya di una explicación de por qué usar esa cadenita, ya di una explicación de cómo calibrarlo con nuestro sistema de grabación, y ahora rápidamente voy a explicar para la gente que va en vivo qué tendría que hacer cuando esté pasando. Es decir, ya estoy grabando mi evento y ahora quiero que el evento la gente lo escuche, ¿no? Este es un tema también bastante interesante, no me voy a meter a desarrollarlo tanto, pero voy a dar una explicación muy rápida. De nuestra interfaz tenemos salidas estéreo normalmente, y esas salidas podemos tomarlas y mandarlas. ¿Qué es un cross? Es un sistema que va a dividir nuestra señal en diferentes bandas. Entonces yo le mando una señal de 20 a 20.000 y me lo va a dividir en 4 bloques, uno que son bajos, medios y agudos. Normalmente ya existen parámetros que le hacen el corte siempre, y esas 4 salidas, que en este caso yo solo puse una salida, realmente debería, lo voy a cambiar porque realmente mi diagrama está mal, debería ser así, debería tener 2 salidas. Qué divertido está esto. Y por ejemplo, esta que sería, si este fuera el cross left y este el cross right, hay normalmente todos los amplificadores de sonido de potencia son de 2 canales. Son raros los que son de un canal, casi todos son de 2 canales. Entonces yo puedo mandar mi canal izquierdo, mi canal derecho a un cross, y de este cross hago la diferenciación entre
agudos, medios y bajos, y eso mismo, sin problemas podría conectarlo. Ay Dios, aquí está. O sea, yo siempre podría conectar eso mismo a mi, digo, supongamos que este ya es eh, lado izquierdo, lado derecho, lado derecho y lado derecho. Perdón el revoltijo este, pero... Oh, este no se dejó. Ahí está. Perdón el revoltijo, pero creo que es lo más entendible, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Al final de cuentas, para mi sistema que sea en estéreo, en vivo, necesitaría dos cross, necesitaría tres amplificadores que sean de dos canales y necesitaría pues las bocinas, dos tweeters, dos medios y dos bajos normalmente, ¿no? Puede ser solo un bajo. Entonces, aquí sí hay una medida de cuánta potencia se tiene que mandar al público, eh, pero lo que yo también les puedo decir es que depende del recinto, depende de la cantidad de personas que vean el evento, depende de cómo queremos calibrar. También tenemos que tener un micrófono de calibración, echar ruido café. Muchos echan no sé, ruido rosa. ¿Por qué dije café? No, ruido rosa. ¿Por qué ruido blanco no? El ruido blanco sí contiene todas las frecuencias y es normalmente con el que todos calibran. Pero la verdad es que el ruido blanco es bueno para calibrar sistemas. Pero ya si se quiere hablar de algo musical, yo creo que es muchísimo mejor el ruido rosa. ¿Por qué? Porque el ruido rosa tiene una cantidad un poquito más grande en graves y eso nos suena muy bonito. O sea, no suena así como de sino suena así como que o sea, suena un sonido más bonito. Entonces, para calibrar tu sistema, yo recomiendo muchísimo mejor o muchísimo más usar ruido rosa que ruido blanco, porque al final de cuentas estamos tratando con personas y a las personas les gusta más ese tipo de frecuencias. Suena más, suena un poquito más, menos agudo, más gordito el sonido. Se echa ruido rosa, ponemos un micrófono, medimos la potencia y empezamos a hacer mediciones de cuánta hora, otra vez, es como si volviera a empezar el proceso. Agarramos nuestro pre y a cuánto nos está entrando, cuánto estamos leyendo nuestra interfaz y cuánto estamos mandando. Si hay un sistema aquí de calibración, si hay un rollo todo totalmente, pero bueno, yo creo que para lo que necesitaba explicarles que es cómo conectarse, ya no tenemos que ver la parte en vivo. A lo mejor hago otro video tutorial en otro momento donde explico bien esa parte, porque ya estamos hablando de temperatura, estamos hablando de humedad, estamos hablando de muchos factores que son en ambientes en vivo. Pero yo creo que en el caso específico de cómo conectarme en un home studio o en un estudio, con esto se resuelve. Eh, Recuerden, siempre calibren su sistema. Siempre, siempre, siempre. Y calíbrenlo, ¿por qué? Porque al final de cuentas pueden tener una integración en su nivel de señal y eso les va a ayudar, les va a quitar muchos problemas. Uno de los primeros problemas que les va a quitar es que van a eliminar el problema con el ruido de piso. Y ustedes eliminan el problema con el ruido de piso, pueden tener grabaciones sin problemas donde su señal realmente esté por encima del ruido de piso y puedan luego estar editando y haciendo muchísimo mejores cosas con esto. Y bueno, creo que el video sí se extendió bastante, los ha abrumado con la información. Espero haber sido un poquito certero con lo que les dije, porque a veces yo sé que como ingeniero estoy pensando en muchísimas cosas en el cerebro de, sí, empiezo a hablar de más, ¿no? Pero espero que con esto les haya ayudado. Cualquier duda pues estamos para servirles, pero recuerden, en la parte de la ingeniería de audio y hablando de los fierros, sí hay muchas cosas ya escritas, hay muchas cosas que se pueden agarrar en papel y empezar a hacer, pero al final de cuentas algo que yo he aprendido con casi que en la marcha, en el camino, es que el oído es el que manda. Entonces, sí, es bueno tener referencias para que no pique, para que el ruido de piso no nos moleste, o sea, sí es bueno tener referencias que para microfonear bien, para que no tengamos anulación de fase, diferentes cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas el oído es el que manda y si nosotros ponemos de una forma las cosas y nos gusta cómo suena, adelante, esa es tu solución. ¿Ok? Bueno, pues ya sé las abritones, Neurasiel Records y pues ahí les subo el video. Éxito.